En esta ocasión en Ahora TV estamos en contacto con Sebastián Premisi. Sebastián es periodista de la cadena Sur, además de Página 12, y es el autor del libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado. Vamos a charlar con él en ocasión de que hace pocos días se cerró la causa que daba cuenta de la presunta o posible desaparición forzada, así era la carátula de esta causa que ha cerrado. Por eso vamos a saludarlo, Sebastián. Muchas gracias por este contacto vía Skype. Queríamos charlar con vos al respecto, bueno, en primer lugar consultarte cuál es la opinión que te merece el cierre de esta causa que ciertamente ha sorprendido a varios. Bueno, buenas tardes, gracias por la convocatoria. La verdad que sorprende porque de las distintas conversaciones que yo tuve con el juez liberal en Esquel y la última en junio de este año para cerrar el libro, me daba la impresión, por lo que él decía, que tenía real conocimiento de lo que era la persecución hacia los pueblos originarios, la persecución que sufrían los integrantes de la PULOF, y que ese era el marco para él para poder investigar qué es lo que había ocurrido el 1 de agosto del año 2017, y la verdad que hizo caso omiso a ese contexto, o por lo menos eran palabras que me terminaba diciendo a mí y no contempló. Lo que hizo el juez Gustavo Lieral fue sacar a la gendarmería de la ecuación de lo que sucedió el 1 de agosto del año pasado. Dijo que ya se sabrá, pues ya habrá salido en distintos medios, que Santiago Maldonado se ahogó solo, que ninguno de las personas que estuvieron ahí, ni sus compañeros, ni los gendarmes, lo vieron, y que su ingreso al río fue de manera voluntaria. Entonces lo que yo empiezo a decir es, ¿cómo puede ser que el juez diga eso cuando tiene dentro del expediente, por ejemplo, testimoniales de gendarmes que dieron cuenta de que cuando llegaron al río tenían a personas a menos de 6 metros y le dispararon sus escopetas antitumulto? ¿Cómo puede ser que diga que nadie lo vio cuando en el libro yo pude reconstruir que al menos 3 personas corrieron en la misma línea en la que lo hizo Santiago Maldonado? 3 gendarmes, Yucra, Soilán y Echazú, que fue también sorpresivamente absuelto. Soilán, por ejemplo, dijo que le disparó un bulto azul. Esto se lo dijo al Ministerio de Seguridad. Y Santiago Maldonado tenía una campera celeste oscura que le había prestado Matías Santana. Hay un testigo, Lucas Pilquimán, que dice que cuando Santiago estaba agazapado, escondido entre los sauces, los gendarmes estaban sobre el barranco disparando escopetas y armas de plomo. La frase es, estaban disparando plomo, las armas 9 milímetros reglamentarias. Había gendarmes que tenían armas 9 milímetros reglamentarias que estuvieron en el operativo, esos eran los conductores de los vehículos. Y un dato más, en uno de los rastrillajes, el 16 de agosto, se encontraron vainas hervidas 9 milímetros sobre el río que el juez Otranto y la fiscal Ávila se negaron a recoger. Estos son elementos que yo, en una de las últimas notas en Agencia Cadena del Sur, sostengo que son las pruebas que Lieral le está ocultando al conjunto de la sociedad. Da la sociedad, da la perspectiva, o pareciera, Sebastián, que la voz oficial y la voz de la justicia dicen: Santiago Maldonado se ahogó, esa sería la causa de la muerte, pero dejan de lado el contexto, digamos, ¿no? Quitan el contexto para de esa manera eximir de responsabilidades al Estado, que me parece que es a quien vos le apuntás, así lo marca claramente tu libro, en esta situación que tuvo lugar el 1 de agosto del 2017 con la represión en el marco de un operativo que además era ilegal. Bueno, el contexto es todo. Yo incluso en el libro sostengo que aún así se haya ahogado. Yo creo que la causa de la muerte es el asfixia por sumersión, coadyuvado por hipotermia, y que incluso siempre estuvo en el mismo lugar. Yo lo que reconstruyo en el libro es la represión, el contexto es todo. De los 60 y pico de gendarmes que entraron corriendo esa mañana, al menos 13 están identificados que llegaron al río. De esos 13 hay 2 grupos bien identificados. Están los 3 que yo te mencionaba, que lo vieron a Santiago Maldonado porque corrieron en la misma línea que Santiago y que Lucas Pilquimán. Después hay otros gendarmes referenciados por los mismos uniformados que no están identificados,
que probablemente sean del Escuadrón 36. Cubrieron una zona, una longitud de 50 metros aproximadamente sobre la costa del río, y esto lo digo porque hay testimonios de los gendarmes, tanto en la justicia como en las pseudos investigaciones administrativas del Ministerio de Seguridad. Hay un audio de un alférez del Escuadrón del Bolsón con el jefe del Escuadrón de Esquel, que textualmente le dice: los muchachos dispararon un montón, y estaban hablando sobre la situación en el río. Es decir, hay un montón de elementos de prueba o datos que el juez debería haber investigado para poder entender, como vos decías, ese contexto. Santiago Maldonado no estaba paseando, había ido a solidarizarse con una comunidad. La gendarmería provocó el choque con esa comunidad, de ahí la famosa flagrancia, provocó ese choque y de ahí se constituyó la represión ilegal sin orden judicial. Recordemos que la primera versión del gobierno fue que los gendarmes nunca habían llegado al río, que los vehículos no habían ingresado, que no se habían disparado armas sobre el río, y todo eso fue mentira. Y hay elementos en el expediente para poder cotejar dicha información que ni Otranto en su momento, ni la fiscal, ni ahora Lieral han tomado en consideración. Por eso, de alguna manera, Lieral lo que hizo fue cerrar el círculo de complicidades y seguir constituyendo un crimen de Estado. Lo que sucedió con el fallo de Lieral es, a mi entender, un nuevo crimen de Estado, una segunda muerte de Santiago Maldonado en un crimen de Estado que se sigue perpetuando. ¿Cree que hubo presiones sobre la justicia? Bueno, el Ministerio de Seguridad le hizo sombras todo el tiempo a Otranto, intervino dentro del expediente. No sé si presiones, pero sí claramente una intervención para poder plantar pistas dentro de ese expediente. Y después Lieral, cuando mostró algún atisbo de independencia, claramente fue presionado. Eso no me cabe la menor duda de que haya sido presionado, pero aún así digo que lo que escribió no muestra signos de haber querido hacer otra cosa. Está convencido Lieral de lo que escribió. Uno lo lee sus 270 fojas y dice, bueno, esta persona está convencida, lo que me lleva a pensar que nunca quiso investigar a la gendarmería. Desde el momento en que tomó el caso, muy probablemente haya querido salvar a la fuerza y haya tenido esta hipótesis que tejió en estas carillas, que se remite a aquella entrevista que había dado Otranto en el Diario de la Nación, donde sentenciaba casi sin otro elemento más que, intuyo yo, la confesión del Ministerio de Seguridad. Algún funcionario le haya dicho a Otranto, bueno, Maldonado se ahogó en el contexto de esa represión. Bueno, Lieral vino a cerrar ese círculo con el objetivo de salvar a la gendarmería. No se tomó ni una sola medida de prueba para investigar a los gendarmes, para poner en contradicción las testimoniales de los propios uniformados. Hay un dato que marca que la testimonial, por ejemplo, de un testigo, Matías Santana, fue imprecisa. Entonces, ¿por qué no amplió la testimonial? Si fue imprecisa, estamos hablando de un testigo que cuenta cómo ve a Santiago, cómo ve que lo arrinconan 3 gendarmes, los mismos 3 probablemente que yo te mencioné. ¿Cómo es posible que no decida ampliar esa testimonial o que le tome testimonial a la persona que dijo que le disparó a un bulto celeste cuando estaba sobre el río? Bueno, esas son parte de las presiones, entre comillas, o mejor dicho, complicidades que termina de cerrar el juez Lieral a favor del Ministerio de Seguridad y del gobierno. El tercer capítulo de tu libro se llama La cacería. ¿Vos considerás efectivamente que eso fue lo que pasó aquel 1 de agosto? Sí, sin ningún lugar a dudas, fue una cacería. La última foto con vida de Santiago Maldonado es de las 11:32 con 33 segundos del 1 de agosto. 25 segundos después ya hay imágenes de gendarmes corriendo dentro del territorio. El Eurocargo que frena en una línea imaginaria recta entre la casilla de guardia y el río, que es por donde baja Santiago Maldonado, ya estaba estacionado a las 11:36. Su conductor, Lucio Buch, bajó del vehículo, estuvo aproximadamente 10 minutos sobre el territorio. Él tenía su arma milímetros reglamentaria. Fue claramente una cacería donde los gendarmes no dejaron de disparar un solo minuto. Que por más que no le hayan pegado un tiro a Santiago Maldonado, como marcó la autopsia, el contexto en que se da su desaparición y muerte es ese: arrinconado, corrido por
13 gendarmes que llegan al río y arrinconado por 3 gendarmes que dispararon tanto escopetas como armas 9 milímetros, según la testimonial de Lucas Pilsman. Ese es el contexto. Esa fue para mí la cacería que se puede reconstruir por testimoniales, por las fotos e incluso los videos tomados por la propia fuerza ese mismo 1 de agosto. Sebastián, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, para lo que necesiten acá estamos. Saludos.